En Blue 4.0 conversando con los precandidatos presidenciales, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, la agenda que tiene que ver con el mundo de lo digital ya no es un capítulo apartado de las propuestas de gobierno, ya no es una parte allá en la sección de asuntos sin importancia donde se habla de Internet para las zonas más apartadas, de comercio electrónico, no. Hoy es una sección transversal de las propuestas de gobierno porque afecta a todos los sectores, porque todos los sectores de la economía se están transformando, porque los consumidores cada vez están más presentes, habitan en el mundo de lo digital, porque Colombia tiene un gran déficit de mano de obra, de talento, que tiene oportunidades en la industria tecnológica, porque los emprendedores, Ana Milena, están ahí creciendo y jalonando la economía de una manera muy importante y cambiando un poco ese paradigma de la informalidad en Colombia. Por eso, esta noche la cita es con quien fuera gobernador de Nariño entre el 2016 y 2019, además senador de Colombia durante el periodo comprendido entre el 2010 y el 2014, 45 años, le quiero decir, uno de los precandidatos más jóvenes que tiene el país y además quien hace parte del partido Alianza Verde. Se trata de Camilo Romero, a quien saludo a esta hora de la noche aquí en Blue Radio, en los diales a través de Facebook Live. Bienvenido, Camilo, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Un cordial saludo a usted. Gracias por esta invitación a Blue 4.0. Un abrazo a Ana Milena, a Jimena, que están aquí con nosotros en este espacio. Y, por supuesto, nuestro saludo a oyentes que están a esta hora. Bueno, también quiero saludar, por supuesto, a nuestra panelista invitada, analista invitada, Jimena Duque, presidenta ejecutiva de FEDESOF, Consejo Gremial, que siempre nos acompaña en estas conversaciones. Jimena, bienvenida. Juan, Ana Milena y Camilo, pues un gusto estar aquí. Muchas gracias por esta invitación y como lo decías, pues muy importante conocer esta agenda digital desde el rol y la posición de los precandidatos. Bueno, yo les quiero proponer, Camilo, aquí vamos a hablar de conectividad, aquí vamos a hablar de las políticas de datos abiertos, que además es un tema muy cercano a su gestión en la gobernación. Aquí vamos a hablar seguramente de plataformas de movilidad y tantos temas, pero yo sí quiero iniciar con una coyuntura que es inevitable porque ha marcado la agenda del día y que tiene que ver un poco más con lo político y que lo pasemos muy rápidamente, pero no quiero que pase por alto y tiene que ver un poco con esa división que se siente dentro del partido Alianza Verde, del cual usted hace parte, y que yo sí quisiera dejarle muy claro a los oyentes hoy, porque hay que votar o hay que elegir teniendo muy claro el panorama político, y la cosa es más o menos así, para hacerla muy rápida. Hay un pacto histórico hoy conformado por un sector político. Este pacto histórico, en el pacto histórico están, entre otros, el precandidato Gustavo Petro. Está además una coalición de la esperanza, donde hay un abanico grande de candidatos y donde se ha dicho que quiere estar el partido Alianza Verde, pero lo cierto es que hoy se habla de una división muy fuerte allí, porque lo que dicen es que hay tres escenarios. Unos que quieren irse al pacto histórico, quieren que el partido se mueva hacia allá. Otros quieren quedarse en Alianza Verde, pero están los que quieren que se unan, tanto pacto histórico como partido Alianza Verde, como coalición de la esperanza. ¿Están tan divididos, Camilo? Sí, Juan Manuel, digamos, es una realidad. Yo creo que hace parte de la naturaleza de un partido que en términos bastante arcaicos, nada 4.0, se podría decir es de centro-izquierda, y esa naturaleza, pues, de ese partido tiene una esencia que en este momento tendrá que marcar un camino. Yo soy parte de quienes ha propuesto la unidad no del centro, sino la unidad del cambio. Es decir, ser capaces de juntar tanto ese sector de la coalición de la esperanza, no contra la coalición, sino con la coalición de la esperanza, de los verdes, de independientes y del pacto histórico, para que por fin tengamos la claridad de ser mayoría y tener un gobierno que yo le he llamado ciudadano en este país después de 200 años. Yo creo que la agenda está clara.
y hay quienes insisten en que solo debe irse hacia la coalición de esperanza, y a mí me preocupa cómo vamos a lograr una victoria electoral, porque esto pasa finalmente por una decisión de la ciudadanía, y que nos expliquen cómo se va a ganar. Lo que yo propongo es juntar todos para ser capaces de ganar, y propuse incluso una consulta que le llamamos la consulta del cambio, para que sea competitiva una consulta en marzo, no entre 16 candidaturas, sino entre dos, entre el liderazgo del Pacto Histórico y otro liderazgo que surja del Verde, de la Coalición de la Esperanza, que pueda enfrentar el liderazgo del Pacto Histórico en un mano a mano. A eso le llama la consulta del cambio, que tendría una oportunidad inmensa. Recuerdan ustedes la consulta entre Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, que se creía que ya estaba un ganador definido y sorprendió el país votando por otra opción. Entonces, cuando se da un mano a mano hay una posibilidad muy grande, y por eso planteamos esa alternativa. Lo que me aterra, y por lo que llego a plantear esto, entendiendo que son proyectos distintos al de Gustavo Petro, es que nos pase lo mismo en el 2022 que ya nos sucedió en el 2018. Es decir, que una agenda alternativa, una agenda democrática, una agenda ciudadana pueda tener cabida en este país. Así es que están esas divisiones, y soy parte de quienes ha liderado algo que ha tenido un respaldo contundente en las encuestas, y es que se junte de una vez por todas ese sector que significaría juntar Coalición de la Esperanza, Verdes Independientes y Pacto Histórico. Pero ¿usted qué cree que va a pasar? O sea, porque lo que ya empieza a crecer, digamos, dentro de la opinión pública es que van todos a terminar finalmente unidos con el Pacto Histórico. ¿Qué cree usted que siente que va a suceder? El 22 de octubre, es decir, de este viernes al siguiente, vamos a tener la dirección nacional del partido. Esa dirección tendrá que tomar decisiones, y tendrá que tomar decisiones entre las distintas posturas que hay, y se abre camino y se abre paso una postura liderada por el copresidente Carlos Ramón González, que además es el fundador del partido, el que recibió a Moncus, el que recibió a Navarro, el que recibió a Angélica Lozano, que venía de ser concejal de Petro, el que recibió a nosotros, que veníamos de un grupo independiente que se llamaba Nueva Ciudadanía. Entonces, creo que él está buscando, con varios congresistas, hay que advertirlo, un escenario que le han llamado de libertad, otro término un poco arcaico, como si estuviésemos secuestrados. Pero ese escenario de libertad lo que nos plantea es que a la opción presidencial el Partido de Alianza Verde puede tomar varios caminos. Nosotros proponemos que, de ser así, de llegar a ese punto, porque lo que yo propongo es un mecanismo democrático con garantías, y yo le he llamado a voto limpio, porque también hay mucho ruido con ese tema de las encuestas, con lo que pasó antes, con otra encuesta que hizo alguna gente del partido, con lo que pasó en febrero de este año, que fueron unas trampitas, con lo que el país conoció el 20 de julio, de trampitas al interior del Verde que no son parte de la naturaleza del partido. Entonces, yo he acuñado hoy una frase que es juego limpio, voto limpio. Entonces, si vamos a escoger candidato verde, pues que sea con un juego limpio y a voto limpio, que me parece lo más tranquilo, lo más democrático, y esperar el 22 cuál es el camino, y si el camino es ese que vislumbra Carlos Ramón González, de libertad, pues cada quien en el partido tomará sus decisiones frente a qué camino seguir, ¿no? Hay gente que quiere solo la Coalición de la Esperanza, hay gente que queremos que ojalá nos juntemos todos para ganarle una vez, para decirle a Colombia que hemos escuchado la voz de la ciudadanía, que es esa voz de cambio, Juan Manuel. Camilo, le propongo que entremos en materia, y quiero comenzar con un tal vez logro que se reconoce y se recuerda de su gestión como gobernador del departamento de Nariño, en un país donde pues hay una deuda histórica de poder avanzar en la lucha contra la corrupción a través de la tecnología. Usted lideró una política de datos abiertos, de gobierno abierto, a través de la cual pues el departamento además logró estar destacado en un ranking de entes territoriales que lograron con tecnología poder tomar medidas para que la ciudadanía hiciera parte de la vigilancia, del seguimiento a los procesos de contratación, a las acciones, herramientas de política pública. En un eventual gobierno suyo, Colombia podría tener una política de datos abiertos. Hoy la hay una página, y seguramente me van a escribir ahora, no, hay un datos abiertos, hay datos.gov.co, y lo sé, pero no es colectivo, no es masivo en este momento. La ciudadanía hoy no logra, como se quisiera, masificar el uso de esos datos para poder, por ejemplo, determinar cuándo una póliza es falsa en un contrato.
para ponerle un caso reciente. Camilo. Mire, Juan Manuel, evidentemente aquí lo que hay que construir es un gobierno abierto. Esto significa un gobierno dialogante, esto significa un gobierno que entienda no a la ciudadanía como electora que simplemente deposita una confianza en un gobierno, sino que es protagonista de ese gobierno. Y eso significa un gobierno dialogante. Y para eso la herramienta es ese concepto de gobierno abierto que ya hace varios años se viene aplicando en el mundo, que no solo es decirlo, sino que tiene que cumplirse con unos estándares, varios de ellos estándares internacionales. Pero un gobierno abierto para mí, y contrasto un poco con la visión tradicional de lo que eso significa como transparencia, participación, colaboración, tiene una fórmula más compleja, porque requiere de dos palabras: voluntad política. Y un gobierno abierto ¿es abierto o no lo es? No es solo, pues, abramos datos en un pedacito, que no se enteren del resto, que veamos cómo cubrimos algo. No, no, no. Eso lo digo con respeto para que se me entienda muy bien. Es como una mujer está embarazada o no está embarazada, pero no puede estar medio embarazada. Si un gobierno es abierto o no es. No, no es que voy a hacer un poquito aquí, otra cosa acá. No. Entonces, nosotros que logramos el primer gobierno abierto en Colombia, en el departamento de Nariño, que fue reconocido en el año 2018 como uno de los 5 mejores gobiernos a nivel global, la OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto, pues tenemos que proponerle a Colombia justamente ya el paso de un gobierno abierto y de un concepto superior, de un Estado abierto, ¿no? En Nariño, por ejemplo, al mes y medio de haber empezado nuestro gobierno, la ciudadanía ya podía revisar cuánto tenían hasta en las cuentas bancarias los funcionarios de nivel decisivo de la gobernación. Un ejercicio de transparencia con la gente, de decirle aquí ustedes son los que nos pagan y esto es lo que tiene cada uno de los funcionarios para que sepamos cómo llega la gobernación y cómo se va a ir de la gobernación. Recuerdo el mejor debate de control político fue con otra de las herramientas, porque fueron 14 herramientas de lucha contra la corrupción de este gobierno abierto, y era un portal de presupuesto y contratación abierta en la que la gente sabe cuántos pesos y centavos hay en la gobernación, a qué dependencias va, a qué programas, a qué proyectos, y un debate de control político maravilloso de un diputado de la oposición que nos hizo un debate sobre la composición de la Secretaría de Agricultura. Es decir, nosotros como gobierno dándole los datos a él para que haga un ejercicio de control político. Eso es un gobierno abierto. Y la crítica era, ¿cómo es posible que en la Secretaría de Agricultura haya más profesionales, abogados, que expertos en el área que corresponde a la agricultura? Y nosotros no habíamos caído en cuenta, digamos, si no liberas esos datos, si no le cuentas a la gente y a la ciudadanía lo que hay, que contrasta con esa lógica del viejo poder, del viejo gobierno. Es que la información es secreta casi, ¿no? El funcionario público es más importante si logra tener una llave para echarle seguro a la información que tiene y que nadie se la vaya a tocar. Es justo lo contrario. Entonces, nuestra propuesta no es sino lograr avanzar hacia un gobierno abierto, hacia el concepto de un Estado abierto, que es más que el gobierno, que seamos capaces desde la ciudadanía, desde sectores gremiales, empresariales, cada vez más de liberar datos que aporten, porque sin duda alguna en este nuevo tiempo, que es el tiempo del conocimiento, que es el tiempo digital, que es el tiempo de una nueva economía también, pues se requiere tener cada vez más datos abiertos que generan nuevo conocimiento. Y esto es vital para las universidades, para los grupos de estudio y demás. Así es que, Juan Manuel, por supuesto, una de nuestras propuestas es lograr un gobierno abierto, un gobierno con innovación también y un gobierno con lo que hemos llamado economía colaborativa nosotros, que fueron pilares de lo que hicimos en Nariño. Así es que, Juan Manuel, si usted me recuerda al departamento, yo tengo que decir que lo que hicimos allá, bueno, vale la pena advertirlo, parecíamos un poco Camilo, astronautas, parecíamos un poco astronautas hablando en un departamento tan complejo de situaciones como esta, pero que creo son las que valen la pena hoy. Ideas de un nuevo gobierno. Claro. Sí, bueno, Camilo, para avanzar un poco más, porque usted sabe que el tiempo es corto y queremos conocer un poco más su postura a propósito de todo ese tema de transformación digital, tecnología y demás. ¿Usted qué opina que debe suceder, que por cierto nos ha llevado mucho tiempo con las plataformas digitales, a propósito de las plataformas de movilidad, que ha costado tanto tiempo y tanta discusión y que todavía no hemos avanzado en el tema? ¿Cuál es su postura? Es una sola, es que comprendamos el mundo en el que hoy estamos. Y es que la tecnología llegó para quedarse. Sí. Y es que estos son unos cambios inevitables. Y estas plataformas siempre, digamos, las sociedades van a un ritmo superior a la reglamentación, a la norma y a la ley. Es
decir, es que la norma y la ley va un poco atrás persiguiendo a la ciudadanía y a la sociedad. Sí, y perdóneme, lo interrumpa, las plataformas de movilidad es tan solo un ejemplo de eso, ¿no? Claro. Yo recuerdo cuando era joven, estudiante en Cali, rebuscaba un poco de recursos haciendo impresiones y periódicos, y me metía en el barrio San Nicolás, en el centro en Cali, y había una cosa que tenía que imprimir. Para poder imprimir se necesitaba como un negativo que luego iba a una plancha metálica, y ese negativo tenía varios errores que unos señores llamados fotomecánicos arreglaban, ¿no? Como tapaban los inconvenientes, para luego, mediante un tema de luz, quede lo que estaba en el negativo en la plancha metálica. Resulta que la tecnología ahora manda la impresión directamente de un computador a una plancha metálica para poder imprimir. Se acabó el negativo, se acabaron los fotomecánicos. O sea, ya no tenían razón de ser quienes corregían esto. Y por eso digo, la tecnología ha llegado para quedarse, y este es otro ejemplo. No solo es el tema de las plataformas móviles y demás, o de este uso móvil, pero yo estoy convencido que no hay otro camino, que esto llegó para quedarse y que por supuesto el país debe avanzar y asumirlo. Pero el punto es cómo poner de acuerdo, social, ¿no? Cómo ponerlos de acuerdo. El punto es ese, cómo ponerlos de acuerdo a todos, porque sabemos que la tecnología, Camilo, llegó para quedarse. En esta discusión de las plataformas de movilidad estamos hace meses, y quiero que ya años, Juan Manuel, no sé cuántos exactamente. Son 6 años. Tal vez desde 6 que exactos, se está sí, señor. de tramitar y ya el es mucho proyecto tiempo. para reglamentar. Entonces, son 6 años, claro. Y no ve uno claridad sobre el tema, ¿no? Porque entonces, si esto es solo un ejemplo, Camilo, imagínese lo que pasa con otros temas adicionales que tienen que ver con lo que usted decía ahora. Va mucho más adelantada la tecnología que la regulación en varios temas en el país. Y en ese sentido también, sí, Camilo, mencionar el tema de talento. Y es una industria también que por un lado tiene una brecha de talento importantísima. Estamos hablando cerca de 150,000 talentos TI, y ahí también hablamos por otro lado de la pérdida de muchos trabajos que se dan con la digitalización. ¿Cómo ve usted este tema de reskilling, upskilling y todos estos temas de reconversión de talento, pero también de vincular a más personas? Como usted lo estaba diciendo ahora, estabas hablando de un sector donde había más abogados que personas dedicadas a la agricultura. O sea, ¿cómo empezamos como a trabajar en esa inteligencia para que más personas se vinculen a este sector? Yo creo que la clave desde los ejercicios de gobierno es entender que este es un nuevo mundo y se necesita un concepto que sería el de nuevo gobierno. Es decir, si estás ante una nueva ciudadanía, ante una nueva sociedad, te requieres un nuevo gobierno, es decir, otra lógica, otro chip de gobierno. No puedes hacerlo bajo los preceptos de un gobierno de hace 30 años y creer que la democracia es la misma, ¿no? Bajo preceptos de hace 70 años. Entonces, lo primero es rescatar esas dos palabras que les he mencionado: voluntad política, para que esto sea bien posible. Cuando llegamos a la gobernación de Nariño, que fue nuestro ejercicio, pues, para no hablar de promesas a futuro, sino de comprobación de que ya hicimos un ejercicio como este, la creación de nuestra Secretaría de TIC, Innovación y Gobierno Abierto, en el departamento de Nariño, que es una novedad en el país, pues, tenía que ver con esas dos palabras, voluntad política. Es decir, llegamos en enero, el 1 de enero, con el proyecto de ordenanza debajo del brazo para presentarlo a la Asamblea, y en abril teníamos nuestras 2 secretarías que quedaron como herencia de nuestro gobierno, la de Ambiente y Desarrollo Sostenible y esta, que compete a lo que estamos hablando de TIC, Innovación y Gobierno Abierto. Y desde allí, por supuesto, promover políticas públicas que vayan en el sentido que dice Jimena. Mire, nosotros tuvimos un proyecto que se llamó Bécate, de 25,000 millones de pesos para la formación en maestrías y doctorados, ¿no? Para promover justamente el conocimiento, la innovación. Creamos lo que no ha existido en otro departamento, se llamó CISNA, el Centro de Innovación Social de Nariño, por eso el nombre de CISNA. Y desde allí teníamos, claro, otra lógica de un ejercicio de gobierno. Yo recuerdo, pues nosotros salimos del gobierno el 31 de diciembre y ya en marzo, recuerdan ustedes, estábamos en medio de una pandemia. Y en el CISNA teníamos 3 impresoras 3D, digamos, de objetos, y claro, el nuevo gobierno no podía ni prenderlas, digamos, y nosotros con la angustia de mandarles la razón de que pongan a funcionar eso, que pueden construir máscaras de protección para los médicos, en ese momento pues tan duro inicial. Así es que yo creo que la clave allí, Jimena, es comprender
que la voluntad política debe traducirse en ejercicios de gobierno que respondan a una nueva ciudadanía, y eso no es otra cosa que un nuevo gobierno, que es lo que proponemos para Pero no se olvide de mí. Claro. Es que no me respondió Camilo. Ver, Porque le respondí a Camila, pero se olvidó de mí. A Jimena. A Jimena sí, pero estamos finalmente, como se mezclaron un poco las dos preguntas, finalmente no supe cuál era su propuesta. No, finalmente, mire, yo creo que ha habido esfuerzos. Yo reconozco el valor de un representante de la Cámara Verde, a propósito, Mauricio Toro, que ha venido insistiendo en la posibilidad de encontrar una regulación que no golpee, por supuesto, socialmente a los taxistas, porque estamos hablando de ese tema, ¿verdad, Ana Milena? Sí, señor. Sí. Ah, bueno, porque se han cruzado ya varios temas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que cuidar, por supuesto, es no golpear socialmente a un gremio importante como los taxistas, pero sin duda avanzar en el camino de que ojalá también ellos puedan tener estas plataformas, que es parte de la propuesta que ha hecho Mauricio Toro a través de un proyecto de ley, que es lo que finalmente va a terminar regulando este tipo de situaciones. Es que hay que decir una cosa, ¿no? Y con esto le doy cambio a Juanita, que está ahí conectada también, y es que sin voluntad política, o sea, sin la capacidad de toma de decisión de un gobierno, de nada sirve que el Congreso siga haciendo esto. Es que yo creo que aquí lo que ha pasado, hay que decirlo abiertamente, es que hay un gobierno al que no le interesa la reglamentación de las plataformas de movilidad. Punto. Que indirectamente ha tratado, sí, algunos ministros, y la actual ministra de las TIC, cuando fue ministra de Transporte, viceministra de Transporte, dejó clarísimo que el tema no le interesa. Tenemos un superintendente de transporte que es enemigo de las plataformas de movilidad, hay que decirlo así abiertamente, lo es del funcionamiento de ese servicio, lo ha dejado clarísimo. Entonces, pues, creo que aquí lo que sí se debería dejar muy claro es si un eventual presidente de la República quiere o no el tema. Y es, digamos, como lo que yo siento que Ana Milena quiere poner sobre la mesa, y donde yo siento que muchos de los precandidatos y precandidatas que han estado acá, salvo uno o dos, pues tienen clarísimo que eso debe ser. Sin la decisión colectiva de un gobierno decisiva, creo que el tema no va a poder salir adelante. No, Juanita sí. Kremer también está conectada a esta hora. Sí, la voluntad política que llaman ahí sí aplica perfecto. Yo quería preguntarle a Camilo en temas de infraestructura, ¿cuál es pues su propuesta? Porque esa es otra cosa que se tiene que empezar a ejecutar lo más pronto posible para llevar a cabo cualquier otra cantidad de cosas en cuanto a la tecnología y lo social se refiere, ¿no? El tema de infraestructura es muy importante y hay que tenerlo presente. Hay muchas maneras, pero tampoco queda muy claro qué es lo que quieren hacer los candidatos frente a esto, cuál es el plan de acción, porque eso hay que hacerlo ya o ya, o sea, esto no espera. Sí, yo creo que pues vas un poquito más adelante que la realidad y nosotros un poquito más atrás, como la normatividad, digamos, lo decíamos ahora, es un símil. Pero mira, Juanita, yo qué creo, digamos, así como logramos tener la claridad al inicio del ejercicio de gobierno, el 1 de enero, radicando ya una propuesta de reforma administrativa a la gobernación del departamento, tendremos que tener listo pues lo que estamos construyendo además de manera colaborativa, porque para nosotros, digamos, este ejercicio democrático implica una acción política distinta, ¿no? Actuamos con inteligencia colectiva, usamos la tecnología para que nos permita hacer este tipo de acciones. La Red de Innovación Política de América Latina nos acompaña. Así es que tendremos que construir eso que tú señalas para que el inicio del ejercicio de gobierno, lo más importante que tiene y la garantía del pueblo colombiano hoy es que tenemos esa voluntad política que hoy es carente, ausente, que no se entiende todavía en la política, que es de lo más arcaico que hay, ¿no? Además, vale la pena decirlo, es donde menos se innova, es lo más, además de aburrido en cierta medida. Entonces, ¿pero qué le parece más viable, Camilo? ¿Una infraestructura física o empezar por un internet satelital? ¿Qué le parece como más viable para la ciudadanía hoy en día para empezar a conectar, por ejemplo, las regiones alejadas del país? ¿Cuál sería la alternativa para usted? Mire, nosotros si tenemos la voluntad política tendremos que evaluar en ese momento con los estudios necesarios, digamos. Eso no puede ser simplemente, como decían antes, a ojo de buen cubero, vámonos aquí o vámonos acá, pues necesitamos los estudios apropiados para que nos digan cómo logramos esa conectividad que sí debe ser y debe convertirse en un derecho fundamental a nuestro modo de ver en la sociedad del siglo XXI, que nos diga, bueno, para poder llegar con conectividad a esta región necesitamos esta tecnología. Para llegar Camilo, pero los región, estudios están, los expertos han hablado, eso hay que conocerlo antes de llegar a la presidencia para llegar y de una ejecutar.
Por eso te decía, y hay el un 1 tema de enero, en este caso, el primer día de gobierno, tendremos que llegar con el paquete bajo el brazo de lo que para nosotros significa un ejercicio de un nuevo derecho, de una nueva ciudadanía. Y eso solo es posible es con un que nuevo gobierno. esto que plantea Juanita y que nos lleva a la discusión sobre el tema de la conectividad, que sigue siendo una deuda histórica en Colombia, es muy importante, porque es que yo creo que sobre lo que no debe haber discusión es que el Internet satelital es el que nos puede permitir conectar a las zonas más apartadas del país. El problema es que resulta costoso para un país que tiene tantas limitaciones de recursos. Por esa razón, la pregunta del millón es, ¿de dónde sacar la plata? ¿Cómo financiar esa conectividad que algunos llamaban de última milla, como quiera que le llamen, pero que va a permitir conectar a Ana Milena a los emprendedores en las zonas rurales, a Juanita, a transformar digitalmente las regiones, ¿no? No, además porque todos quieren conectar, claro, pero queremos saber cómo lograrlo. Bueno, primero, insisto, voluntad política. Ustedes señalan estudios en los que quedaría claro que el tema satelital es importante. Yo quiero decirles que desde Nariño, en varias oportunidades, logramos ser el departamento número 1 en inversión de recursos de regalías para innovación, ciencia y tecnología. Es decir, ese criterio se traduce, pues, en ejercicios prácticos de la acción política, que me parece clave resaltarlo. Entonces, este gobierno que yo he planteado con las ideas de un nuevo gobierno tiene que tener un compromiso, es la conectividad de este país, es la conectividad para brindar unos derechos que además son conexos, ¿no? Es que la conectividad no solo es el derecho a Internet, es el derecho a estudiar ahora y más después de épocas de pandemia, es decir, es el derecho al conocimiento finalmente como un derecho conexo que necesitamos garantizar para el pueblo colombiano. Yo no sé si es que hay cierto temor a las alianzas público-privadas. Jimena, usted que representa justamente las compañías del sector tecnológico en Colombia, las empresas no tienen disposición de, digamos, de poder garantizar esa infraestructura que le hace falta al país. Mire el tema, por ejemplo, de los operadores de telecomunicaciones. La gente todavía reclama tener una calidad en el servicio, un Internet que no se caiga incluso en las ciudades, ¿no? Ojo que Colombia ocupó el puesto 119 entre 139 países en materia de calidad de conectividad. Es decir, ese es otro reto, cobertura y a la par calidad. Y ahí ya he insistido mucho en las alianzas público-privadas, porque es una muy buena opción para sacar todos estos, digamos, proyectos donde el actor privado también está interesado en capturar ese mercado. Entonces, pues ahí hay una gran oportunidad. Bueno, como el tema es recursos, yo les quiero poner un punto central aquí, un punto de encuentro, y es que pues todo es plata, ¿no? Camilo, dicen por ahí que en el sector público todas las decisiones requieren una partida presupuestal. Alguien aquí en alguna conversación, Ana Milena, Juanita, Jimena, seguro recordarán, nos dijo, no, yo gano y cuando gane miro a ver de dónde saco la plata. No, yo creo que es mejor. No, eso no se puede. No, eso no se puede. Y uno no puede tener el plan listo ya cuando esté sentado en la presidencia. Uno tiene que tener el plan listo desde antes, sobre todo al nivel de la tecnología, sí, al nivel que vamos. Si no, no vamos a hacer nada. Y entonces aquí surge, de acuerdo, Juanita, y justamente para el tema de recursos hay otra preocupación que ha surgido en este mundo de la economía digital y es el de aquellas plataformas no localizadas en Colombia, pero a las que les está yendo muy bien. En estos tiempos de mayor conectividad, de mayor apropiación digital, hay plataformas que naturalmente tienen cada vez un mayor número de usuarios, plataformas de streaming, plataformas que ofrecen temas de avisos publicitarios, están en las redes sociales, las que nos permiten estar en videoconferencias, como nos estamos viendo acá en este momento, tantas otras. No quiero mencionar marcas porque son muchas, pero son plataformas que facturan en Colombia, tienen cientos de miles de usuarios en Colombia, luego sus esquemas tributarios no son los mismos que sí tendrían, Jimena, una empresa colombiana que tuviera un soporte tecnológico. ¿No habría allí, Camilo, tal vez una oportunidad de crear un esquema tributario o un impuesto a este tipo de compañías no localizadas en Colombia? Es interesante, por supuesto, y le doy respuesta un poco integral. Digamos, nosotros hacemos parte de quienes creemos desde un sector alternativo, democrático en Colombia, en la necesidad de una reforma tributaria muy otra, digamos, a las que han planteado desde esta lógica de gobierno. Digamos, y son ya varios años y han sido varias esas reformas. Hemos trabajado con Luis Jorge Garay, un economista alternativo, y se está planteando la posibilidad de una reforma tributaria
que implique el recaudo de al menos 47 billones de pesos. Eso sí nos daría respuesta mucho más efectiva de decir de dónde salen los recursos. Y estamos trabajando eso, y le digo que es un ejercicio de inteligencia colectiva, es un ejercicio de sentar varios actores alrededor de todo esto y mucha gente voluntaria que se ha sumado a construir este programa de gobierno que tendrá que ser bajo un concepto que se llama Hazlo Diferente. Entonces, recojo, Juan Manuel, esa posibilidad de propuesta, digamos, porque es allí donde tenemos que entrar, donde podemos tener, sin golpear al grueso de la población colombiana que ya no aguanta un impuesto más, pero donde podemos tener impuestos como el que usted señala, que nos permita un recaudo importante para el país. Camilo, cambiemos un poco de tema, pero que hace parte de Blue 4.0 cada noche. Todas las noches hablamos de emprendimiento y ustedes sin duda pues tienen que saber que ese tema es supremamente importante en este momento y desde hace muchos años en el país. Lo que pasa es que apenas está tomando relevancia y apenas está apoyando de una manera más intensa a los emprendedores. A propósito de este tema, ¿cómo cree usted que debe estar más cerca de los emprendedores, que debe apoyarse más? Ya hay una ley de emprendimiento. ¿Le gusta la ley de emprendimiento que hay actualmente? Yo creo que hay que profundizarla, sin duda alguna. Digamos, esos esfuerzos, insisto, son el intento de una institucionalidad todavía muy arcaica. Es decir, es que es una institucionalidad apegada a una vieja democracia. Y esto va a unos ritmos absolutamente acelerados. Es decir, la humanidad en las últimas décadas pues ha avanzado a un ritmo despiadado, digamos, frente a esa democracia tan arcaica, esa institucionalidad tan arcaica. Así es que yo creo que ejercicios de emprendimiento, nosotros tenemos varios ejemplos que hicimos en Nariño, y a mí me gusta mucho hablar de un término que le llamamos economía colaborativa. Es decir, también llegar a un esfuerzo no solo de un emprendimiento que es válido, más que legítimo, que tenemos que respaldar y apoyar desde un gobierno nacional, pero también desde un ejercicio de lo que debe ser esa economía colaborativa entendida como el beneficio social, el beneficio para más personas y no solo para unos individuos, ¿no? Y allí sí que tenemos mucho que explorar. Por ejemplo, en Nariño exploramos en educación y en turismo, para darles un ejemplo. Y esto sí que genera unos emprendimientos bellísimos. Por ejemplo, claro. 11 grupos poblacionales del departamento de Nariño en lo que se llamó Explora Nariño. Y Ana Milena o Jimena o Juan Manuel podían inscribirse de manera digital, conocer un poco dónde van a ir, y terminaban allá en un ejercicio de trueque y la comunidad aprendiendo de ustedes, es decir, en un ejercicio colaborativo del conocimiento y ellos entregando el hospedaje, la alimentación, sin que medie el dinero. Es decir, es un ejercicio también un poco bonito que intentamos y logramos en Nariño. 15.000 personas pasaron por ULA, nuestra universidad de libre aprendizaje, que era un convenio de la gobernación del departamento de Nariño con la Universidad de Nariño, donde los profesores eran ad honorem, estaban por el orgullo de aportar conocimiento y los estudiantes no pagaban un centavo y estábamos construyendo conocimiento sin que medie el dinero. Esto para nosotros es ejercicio de economía colaborativa. Sin que medie el dinero, Camilo, pero uno de los mayores temores de los emprendedores y que lo viven a diario es justamente toda esa responsabilidad de pagos que tienen que realizar justamente al Estado. Les tienen pavor a la formalización porque apenas tienen, digamos, un capital semilla cuando lo pueden lograrlo para poder sacar adelante su emprendimiento, pero tienen que pagar una cosa, tienen que pagar la otra. Y de pronto me refería a eso, a estar más cerca de los emprendedores en ese sentido. La educación es importante, claro, la colaboración también, pero los emprendedores dicen, emprender en este país es casi imposible y lo dicen pues en ese sentido sobre todo. Hay una frase muy dura para la realidad de nuestro país, que es más fácil organizar un grupo criminal pues que un emprendimiento y que una empresa en este país. Y es justamente por ese divorcio tan inmenso que existe entre, yo diría, lógicas de poder, lógicas de gobierno. Es que cuando les hablaba de esas dos palabras de voluntad política no es en vano. Es que la lógica de gobierno en este país ha sido una sola: favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Entonces, si no haces parte de ese círculo, es cada vez más complejo, cada vez más difícil, y eso es lo que ocurre con los emprendedores. Necesita un gobierno mucho más aterrizado también a la realidad de la gente, mucho más empático con lo que significa un ejercicio de emprendimiento. Y pues, evidentemente, no creo que tengamos ese nivel
de personajes en el gobierno que sean lo suficientemente empáticos para comprender las dificultades que tienen los colombianos cuando hacen y se le miden ejercicios de emprendimiento. Lo que siente uno es que, en todo caso, ni siquiera es de ahora, ¿no? Es que desde hace muchos años hay casi que una serie de consideraciones o de incentivos a la informalidad. Es que supongamos que dejamos a los emprendedores a un lado, porque el auge del emprendimiento es relativamente reciente. Antes se hablaba de las pequeñas y medianas empresas, que es la estructura empresarial en Colombia, digamos, que genera el 90% de los empleos, pero históricamente la formalidad es complicada en Colombia. Es que, mire, usted el libro del profesor Eric, se olvida el apellido, el de Legalandia, y es toda una carrera de obstáculos registrar una empresa, no solamente desde el momento en el que usted se registra, sino lo que sigue después. Dependiendo del tipo de empresa, tiene que tener contador, en fin. Y si necesita INVIMA, por ejemplo. No, eso es otro rollo. Es decir, si es alimentos, y si es en Bogotá, pues, o de cada ciudad, las secretarías, etcétera. Y entonces siente uno que de verdad hay unos incentivos a la informalidad. Luego la empresa crece y en la medida que no es tan grande, pues todavía no tiene las consideraciones especiales que puede tener un esquema tributario en Colombia. Y entonces se viene el tema tributario que a veces es muy difícil y creo que eso sí merece una atención estructural. No sé si tal vez es que los emprendedores no representan una agenda electoral atractiva para los candidatos, pero lo cierto es que hoy el tema del emprendimiento sí es muy importante y merece que trascienda, o como usted lo plantea, Camilo, cuando usted dice profundice, ojalá que sí se diera este nivel de profundidad de la ley de emprendimiento, porque hay que decir que en todo caso la ley de emprendimiento, aunque es muy importante, es un gran paso en torno al tema de los emprendedores, solo contempla a quienes están formalizados y deja por fuera a quienes no lo están, que no son pocos en Colombia. Sin duda, la economía nacional pues se basa en la informalidad, es decir, es la informalidad quien ha sostenido en gran medida la economía de este país. Bueno, pues gran recorrido. Se nos ha pasado el tiempo volando, Camilo. Usted es muy buen conversador, pero se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Y eso que la Milena realmente... ¿Que yo qué? No, y le iba a decir que eso que me quedó faltando, si es amigo o no es amigo de las redes sociales, si le gusta comunicar o no por las redes sociales, si gobernaría o no por las redes sociales. Camilo, ¿usted de los que va a nombrar ministros, nombraría ministros a través del Twitter? Sí, me queda esa duda. Mire, digamos, y mi red natural sí es Twitter, tengo que confesarles, digamos, es donde mejor me siento. Me cuestan algunas, mi hija de 9 años me ayuda, yo ya estoy digamos, en un sándwich que creía que estaba listo y me sabía todas, pero me complican algunas redes. Y yo lo que sí creo es que la democracia hoy es una democracia en línea, que la legitimidad hoy de un gobierno democrático no se mide cada 4 años que gané, hago el plan de desarrollo, implemento mis políticas, sino que estamos en un ejercicio a diario de ganarnos la legitimidad. Y por supuesto las redes sociales van a ser una herramienta fundamental de contacto con la gente, con la ciudadanía, no al punto pues de nombrarnos dictador digital, ni mucho menos como vimos al presidente de El Salvador, que nos sorprende con ciertas cositas. Con su discurso en la ONU muy famoso. Pues es Camilo Romero, precandidato presidencial por el partido Alianza Verde, exgobernador de Nariño, exsenador de la República, que nos ha acompañado esta noche en Blue 4.0 para conocer sus propuestas de gobierno en torno a este mundo de la economía digital, de la innovación y del emprendimiento. Camilo, gracias. A ti, Juan Manuel, un abrazo, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, a los oyentes, a Jimena, a Ana Milena, a Juanita, gracias de verdad por tener esta posibilidad de este espacio que también es vital e importante para pensarnos ese país a futuro. Les agradezco mucho este espacio porque sé que construye esa nueva democracia y esa nueva ciudadanía. Un abrazo. Gracias, Camilo. Esta es su casa. Gracias por acompañarnos. A Jimena Duque, por supuesto. Gracias por haber estado aquí. Siempre. Gracias a usted, como siempre, Camilo. Un gusto saludarte y gracias por la conversación. Ya regresamos aquí en Blue 4.0.